Baltasar Garzón, que has escrito un libro, La democracia amenazada cuando el fascismo ataca la convivencia. Visto cómo está, permíteme la expresión, el patio judicial, ¿tú crees que hay un tratamiento diferente según la ideología del juez? Si yo afirmara que por razón ideológica tal cual se dictan sentencias, sería el fin de la democracia. Que hay varias y variadas amenazas, la corrupción, el tratamiento de la inmigración y de las políticas xenófobas y posfascistas. Algunas decisiones judiciales, como la condena del fiscal general y el proceso que sufrió, y lo que está aconteciendo. Claro, vamos a lo que está aconteciendo, porque todo el salseo judicial que la gente no sabe interpretar, pero que nos lo mastican en las televisiones, ¿esto de alguna forma también es una amenaza para la democracia, el ponerlo todo en el mismo lugar? Absolutamente. Absolutamente. El respeto, por ejemplo, a la presunción de inocencia. Si usted hace memoria próxima de los últimos acontecimientos judiciales referidos al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo de investigado no aparece en ningún sitio. Aparece imputado. Y nadie se ocupa de esto. Y yo muchas veces digo, la culpa es de los jueces. Había un entendimiento entre la labor de la prensa y la labor de la investigación. Eso se perdió. Y ahí entramos ya a cocer el tema del lawfare. En estos días estalló el caso en torno al Partido Socialista, que afectarían a personas vinculadas a esa opción política. Pero es que al día siguiente de que esto ocurriera, el grupo político Partido Popular del Senado ya estaba pidiendo que compareciera en la comisión del caso Koldo el presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero es decir, ¿cómo se pide comparecer en una comisión cuando recién se está iniciando la investigación judicial? ¿Con base a qué? Es claramente una instrumentalización del proceso penal. Parece que se ha estado esperando al inicio de ese proceso penal para simultáneamente cargar políticamente sobre alguien que ni siquiera está mencionado. Bueno, otro de los temas sobre el que hemos charlado con el juez Garzón es sobre la figura de la acusación popular en España y su clarísima trascendencia en el terreno político. Garzón habla de una mano de un manto de protección para ciertas agrupaciones o entes que se crean expresamente para ser querellantes con un fin político concreto. De un tiempo a esta parte han aparecido una serie de querellantes oficiales que no se les conoce otra actividad más que la de querellarse en procesos normalmente teledirigidos a una o contra opciones político-ideológicas determinadas y no con carácter general. Uno tendría que preguntarse, pero ¿a quién representa? Dice, el silencio no es una opción y la indiferencia en estos tiempos es complicidad. ¿Esto cómo interpela al lector, al ciudadano, al español? No te puedes quedar callado diciendo, qué desastre, qué mal va el mundo. Cada uno podemos desarrollar nuestra actividad en la medida de nuestras posibilidades. Que no se me interprete ni por asomo que utilizo la frase del señor Aznar, del que pueda hacer que haga, porque esa frase y esa idea va en un sentido que yo creo que es una verdadera amenaza contra la democracia en España. Creo que tendría que ser muchísimo más prudente y además siempre habla el que más tiene que callar. En Moncloa, ¿podrá ahora el juez motivarlos de otra manera o esto es ya un carpetazo definitivo a esa petición, aunque la causa sigue y la propia audiencia le da, digamos, hilo a la cometa para que siga instruyendo? En ese caso yo ya he dicho casi todo lo que podía decir y lo he dicho anticipadamente. Y en este caso, cuando se planteó la decisión del juez instructor, era claramente vulneradora de derechos, es decir, no hay motivación. En una providencia se acuerda algo desproporcionado a todas las luces y además que se veía que iba con una intencionalidad específica más vinculada al presidente del gobierno que a la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Pedir ese volumen de correos sin explicar las razones, la motivación de por qué se solicita esa invasión tan potente
a la intimidad y a varios derechos vulnerados, pues entonces era evidente que se iba a caer. Tienes que hacer por qué pides eso, motivarlo, qué es lo que buscas, porque lo que no puedes hacer es, que es lo que adolece este procedimiento desde el principio, es de un carácter prospectivo, es decir, ha ido variando de rumbo en función de lo que interesaba en cada momento, y si una vía queda fuera, elegimos otra, y si no, nos salimos a la siguiente y saltamos a la de más allá, ¿no? Y eso genera una inseguridad absoluta. Pero por eso, si hay instancias superiores, si se le ha corregido tantas veces, pero sigue, de hecho la Audiencia Provincial sí dice que hay causa para investigar esto, no hay ninguna instancia superior que decida... No, lo que está, la instrucción se está llevando y se está corrigiendo, reconduciendo en los distintos ámbitos, pero eso significa que la instrucción es bastante errática. Es una reconducción permanente. La sala luego lo que dice una vez que se suscita el tema ante esa instancia de apelación, es decir, esto está bien o no está bien, o esto, esta persona, como la del delegado del gobierno, queda fuera, la asesora queda dentro. Es decir, va delimitando los cauces, pero es que eso es lo que tendría que hacer el juez de instrucción, y eso significaría avanzar sustancialmente la instrucción, no generar inseguridad, y ya tendría que haber terminado ese proceso hace tiempo. Y luego está el caso que, digamos, ha jugado evidentemente un papel en las elecciones extremeñas, que es el de David Sánchez, el llamado el presidente del gobierno. ¿Estos tres casos que hayan coincidido en el tiempo es casualidad o hay motivo para que alguien pueda pensar mal? No, yo creo no es que sea casualidad ni no casualidad. Es decir, cuando se inicia un caso, eso sí depende de la voluntad de quien motiva el inicio. Si es una querella de Vox, pues evidentemente el querellante decide si es una de manos limpias, tal, si es una de hazte oír, en fin, en definitiva, de cualquiera de los querulantes oficiosos o oficiales que hay en este país, que están utilizando la acusación popular de una forma absolutamente instrumental, pues luego lo que ocurre es que si se inician varios procedimientos, hay unos que van más avanzados, otros menos, pero en algún momento convergen. En este caso, el de Extremadura está en una fase procesal más avanzada que el que instruye el señor Peinado. El del fiscal general ya terminó, es decir, sí hay coincidencia, pero no hay una concatenación ni hay una confabulación, al menos que yo conozca y pueda afirmar, entre unos y otros. Son escenarios diferentes, aunque todos tienen un elemento común, y es que socavan de alguna forma al Ejecutivo y específicamente al presidente del Gobierno. Entonces hay que discernir muy bien qué está sucediendo y qué hay detrás de cada uno de ellos y cuáles son los actores dinamizadores. Y ahí sí encontramos coincidencias sustanciales que pueden dar lugar a sospechas, a incredulidades, a una apariencia de instrumentalización de la justicia con fines políticos, que después es aprovechada por determinados grupos políticos para dinamizarlo, impulsarlo, y lo que es un escenario judicial se convierte en un escenario político, parlamentario, mediático, y damos rueda y rueda, y luego cuando finalmente no acontece lo que se preveía, el daño ya está hecho. Esto puede, en lenguaje llano, encuadrarse en lo que algunos puedan interpretar como lawfare, la utilización de la justicia con fines políticos. No todos los casos, pero sí, yo he dicho con bastante contundencia en algunos momentos que algunos de estos procedimientos pueden defenderse como que hay una instrumentalización de la justicia con fines políticos. Eso no quiere decir que los magistrados estén cometiendo prevaricación. Eso es un escenario diferente que se tendría que dilucidar precisamente ante los propios tribunales. Pero que hay una apariencia de instrumentalización y que la concatenación de circunstancias, de actores, de utilización de esos mecanismos y de la oportunidad de los mismos, evidentemente definen lo que es el lawfare, que es la instrumentalización política de la justicia. Y eso se ve con claridad.
Victoria como juez, por lo que a lo mejor hay gente que puede pensar, ¿no?, que la justicia no funciona como debiera en España, otros creen que sí. ¿Usted cree que la condena al fiscal general es una especie de aviso a navegantes para quien se pueda salir del carril? No sé si usted lo ha sentido también en su trayectoria, el hecho de que haya un poder que diga no, esto es intocable y te castigue por ello. O le castiga a usted o castiga al fiscal general o no tiene nada que ver. Yo siempre he dicho, y lo reitero ahora, que yo respeto a la justicia como un valor fundamental en un Estado de Derecho. Eso no me impide criticar sus decisiones. ¿Que lo he sentido en mis propias carnes? Claro que sí. Yo fui objeto de una investigación y de un enjuiciamiento y fui condenado a 11 años de inhabilitación. Pero también se debería decir, cosa que olvida la señora portavoz de Vox, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por unanimidad de sus 18 miembros, dijo que era una sentencia arbitraria, parcial, sin previsibilidad penal y sin derecho a la doble instancia. Por tanto, bueno, pues si el ejemplo es este, sí. En cuanto a cómo se tenga que interpretar la sentencia del Tribunal Supremo, he dicho también y afirmo ahora, vamos a esperar a ver qué razonamientos. Solo he dicho que tienen que ser muy convincentes para que pueda justificar, después de haber visto el juicio oral, de haber seguido todo el procedimiento que se ha cursado contra el fiscal general del Estado y que ha desembocado en un fallo condenatorio, que tiene que ser muy solventes para que esa credibilidad no se resquebraje. Mientras tanto, los prolegómenos son, desde mi punto de vista, arbitrarios y son, desde luego, no idóneos para garantizar esa confianza en la justicia. Si la sentencia hubiese salido con sus razonamientos, habría críticas o habría adhesiones, pero no habría habido esta confusión, esta situación anormal que ha llevado hasta el propio fiscal general del Estado a presentar su renuncia antes de saber las razones por las cuales se les ha condenado. Una sentencia se compone de esos razonamientos, hechos probados, razonamientos jurídicos y fallo. Es lo último, no al revés. Y solo añadir un dato más. Sí, claro. El adelanto del fallo, que parece que es algo que se está estableciendo como norma, no lo es tal, porque es lógico cuando hay una absolución y la persona está privada de libertad, se le tiene que poner de forma inmediata en libertad. Eso es normal que se adelante ese fallo. O al revés, cuando una persona está libre y la condena es positiva, pues se le tiene que decretar la prisión para evitar que se fugue. Fuera de esos casos, aunque se haya puesto de moda en algunos supuestos ese adelanto, no es correcto procesalmente, y creo que eso tendría que regularse, y sobre todo en situaciones como esta en las que se ha producido una grave polémica que creo se podía haber evitado absolutamente. En los hechos que hemos ido viendo sale la noticia del presunto fraude de Hacienda de la pareja de Díaz Ayuso. Tenemos ahora la condena al fiscal general, ese fallo que hemos conocido. ¿Usted cree que esto favorece que la gente crea más o menos en el funcionamiento de la justicia en España? O que la entienda al menos. Cada proceso tiene su apreciación y su valoración. Lo importante es que las resoluciones judiciales, cuando se producen, sean claras, transparentes y que sean comprensibles. Una justicia que resulta incomprensible y que cuesta mucho trabajo explicar, no es una buena justicia, a no ser que sea la complejidad técnica de tal calibre que necesite mucha explicación. Bien, pero en el caso que nos ocupa, se debe de generar esa confianza porque ha sido un caso paradigmático y que por tanto iba a tener unas consecuencias graves en todos y cada uno de los ámbitos donde se produjera.
que el fiscal general del Estado haya sido condenado, no sabemos por qué, si por la revelación de un correo que quedó acreditado en el juicio oral con testimonios y con pruebas contradictorias, que no fue él, sino que pudieron ser 500 personas, y que se haya podido producir una mutación en el objeto de que aquello que era primero, que era la nota informativa, que después dejó de serlo por la sala de admisiones y ahora vuelva otra vez a la palestra porque se habla de revelación de datos reservados, pues debe de explicarse muy bien, y desde luego no contribuye a que se comprenda por el ciudadano normal qué es lo que ha ocurrido, y sobre todo si fuera esta la opción, es decir, que son datos reservados, entonces, ¿qué pasó con ese registro brutal que se hizo en la Fiscalía General del Estado? ¿Dónde estaba el juez que no estuvo cumpliendo la inmediación para decir qué sí y qué no, qué se expurgaba y qué no? Y no así que la UCO dijo, es que no sabíamos qué y nos llevamos todo. No, eso no puede ser. Las que se han hecho van en esa dirección, no en la descalificación ni del juez ni de la justicia en general, pero yo creo que es saludable que si no estás de acuerdo con una resolución judicial en la que, por ejemplo, pues se hacen afirmaciones contundentes al inicio de un procedimiento, cuando todos sabemos o deberíamos saber que nos basamos en indicios, en que es posible que haya sucedido, pero si dices forma parte de una organización, estás casi como sentenciando. Y eso el ciudadano, la ciudadana normal que recibe esto, pues lo da casi como un artículo de fe. Y si además le añadimos una dinámica de comunicación sistemática de descalificación de la persona o personas afectadas y hacemos el juicio de valor ya definitivo, es muy difícil revertir todo eso porque los jueces, los fiscales, las juezas, los operadores judiciales son personas normales y corrientes y también se van a sentir influenciados por el contexto social. ¿O es que creemos que son tan, o podemos ser tan impolutos que no nos afecta lo que está sucediendo? Claro que nos afecta. Nos afecta ver, por ejemplo, cómo un policía empuja a una ciudadana de 68 años que estaba manifestándose, ni siquiera andaba en Valencia, y se le empuja y se le tira al suelo sin razón y no hay una respuesta inmediata respecto de esto. En fin, todas esas cosas son las que entran en crítica en esta situación, la corrupción también, en fin, los temas que más nos preocupan.